Bélgica se encuentra en estos momentos en casi alerta máxima. ¿Por qué digo casi? Porque ese nivel 4, alerta máxima, es el nivel 5. O sea, según los servicios de inteligencia belgas, hay una alta probabilidad de la comisión de atentados terroristas en el país belga. Bienvenido, Horacio Calderón. ¿Qué tal? Buenas tardes, María Belén. Bueno, Bélgica, tengamos en cuenta que ha sido, digamos, por empezar, cuna en cuanto a perpetrarlos, digamos, planearlos estratégicamente. Después se encontró cerca donde se cometieron los atentados terroristas en París un auto con matrícula belga y se supo entonces que con conexión local pudieron pasar entonces con ese auto por la frontera entre Bélgica y Francia. Y Francia, sí, ¿no? Bueno, acá está prácticamente toda Europa en alerta. Sí. Porque, por ejemplo, en España hay alerta. ¿Pero qué número? Porque este número 4... el número 4 es alerta naranja. Es decir, los alertas de los países son diferentes a otros. Por ejemplo, el de Gran Bretaña es uno, Estados Unidos tiene otro. Es el alerta previo al alerta rojo. Ahora, lo que, a mi juicio, está toda Europa en peligro, ¿no? Y el centro, para mí, principal, leyendo lo que dicen los mismos yihadistas, porque no es la opinión de uno, sino lo que ellos dicen, indudablemente sigue siendo Francia. Sigue siendo Francia. Ha ocurrido lo de Mali, y hay que explicarle un poco al televidente que Francia es un país que ha tenido a Mali como colonia hasta 1960. Claro, es ex-colonia. ¿No? Pero además de todo esto, ha atacado militarmente a Mali, a los terroristas de Mali, en la operación Serval, que se realizó el año pasado, contra justamente un grupo de tuaregs que quería fundar una república separada, una república islámica, yihadista, por supuesto, de signo yihadista. Estos tuaregs se radicalizaron en Libia después de la caída de Muammar Gaddafi, ¿no? Entonces, hay una interacción acá. Ahora, lo que sucede en Mali es que aparentemente decían que estaba Ansar el-Din, que como recordarás, fue el grupo al cual se le atribuyó un intento de atacar los shopping centers. Sí, las amenazas de bomba a acá, un center y abajo. Acá en Buenos Aires. O sea, ayer se discutía si era Al-Murabitum, gente muy vinculada al Servicio Secreto del Departamento de Estado, hace años, expertos en contraterrorismo. Ellos afirmaban que era Ansar al-Din. Ahora, cuando uno habla del Murabitum y habla del Emirato del Sáhara, el Emirato del Sáhara está, acá lo mencionaban en C5N ayer, está liderado por Mukhtar Ben Mukhtar, que es un individuo extremadamente peligroso y además es el jefe del crimen organizado transnacional dentro de esa región. O sea, no es solamente un líder dentro de Al-Qaeda en el norte de África. Él es, además de esto, un jefe de la criminalidad organizada transnacional. Le dicen Mister, y después me va a decir la marca, y la marca de un cigarrillo. ¿Por qué? Porque es el que maneja todo el contrabando de cigarrillos en la región. Ajá, sí. Entonces, si uno traslada, uno dice, Ansar Din, a mi juicio, como decíamos acá, son un conjunto de camelleros, de beduinos trashumantes, una etnia muy particular, los tuaregs. A mí me pareció un poco difícil que ellos pudieran, en definitiva, intentar algo acá en la Argentina. Yo me crucé con el doctor Berni, no tuve tiempo en otro canal, de hablar unos minutos con él, un minuto con él, ¿no? Para realmente expresarle algunas ideas que evidentemente necesitan tener sobre la peligrosidad de ciertos grupos. Entonces, yo no creo demasiado en Ansar al-Din por el hecho del perfil del grupo, pero si Mukhtar Ben Mukhtar está detrás de la operación de Mali y está detrás de operaciones transnacionales, hay que prestar un poco de atención. Ansar al-Din justamente es el grupo yihadista al cual se vinculaban, ¿no es cierto?, tras los comunicados oficiales que se dieron a conocer de las supuestas amenazas de bomba a 2 shoppings en nuestro país, y por eso nos estamos remitiendo. ¿Se acuerdan que en ese momento se dijo que estaba vinculado con Mali? Bueno, ahora vamos a explicar qué es lo que pasó en Mali y por qué pasó en Mali. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, tomaron 170 rehenes en un hotel, que es un hotel donde se alojan por lo general diplomáticos. Esta es la foto de la persona que venía. Sí. O también dirigentes o empleados de compañías extranjeras, además de la tripulación de Air France. Murieron 27 personas, 27 víctimas fatales, además de otros terroristas, digamos, que también han resultado víctimas fatales como consecuencia del enfrentamiento con fuerzas de seguridad que ingresaron al hotel, revisaron cuarto por cuarto. La verdad que las imágenes que vamos a mostrar ahora también son desgarradoras en este sentido. Se dio a conocer ayer oficialmente que los 12 tripulantes de Air France habían podido ser rescatados, pero les exigieron
exigían para poder ser liberados, aquellos que podían salir del hotel, era si podían recitar en árabe el Corán. Si no lo sabían recitar, permanecían como rehenes del hotel. Estas son las fotografías entonces del interior del hotel cuando eran requisadas por las fuerzas de seguridad, cuando ingresaron armados para poder socorrer a aquellos que se mantenían como rehenes de este grupo. Y lo que veíamos era la imagen de uno de los yihadistas. Este es el líder del Emirato del Sáhara, sí. Que está, digamos, enrolado en Al-Qaeda en el Magreb Islámico, es decir, Al-Qaeda en el norte de África, menos Egipto, y principalmente en la región del Sahel. La región del Sahel está situada por debajo de la línea del comienzo del Sáhara. ¿No? El Sáhara, que no se puede decir desierto del Sáhara porque Sáhara es desierto en árabe, ¿no? Pero es un individuo extremadamente peligroso. Se creía que se había pasado al ISIS, que está rivalizando de alguna manera con el líder, con Druktel, que es el líder de Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Y evidentemente este tipo de ataques son ataques espectaculares que están buscando de alguna manera rivalizar con el ISIS en cuanto a esta audiencia macabra que se realiza con respecto a los ataques y ejecuciones, asesinatos, etcétera, específicamente en Mali, porque se han salvado. De casualidad, podía haber muerto toda la gente que estaba en el hotel, exceptuando los que recitaban el Corán, ¿no? Entonces la pregunta que sigue es por qué Mali, no es esto más allá de ser ex colonia francesa, encontrarse un grupo yihadista muy fuerte allí, ha sido blanco de un atentado terrorista. Bueno, justamente yo creo que Francia y Mali están relacionados, ¿no? Y yo recuerdo, sí, claro, recuerdo la alerta que hubo acá en Argentina, que justamente fue una información, ¿no?, reunida en algún país africano y dada al gobierno argentino a través de Francia. O sea, en Mali también, digamos, al grupo yihadista le es muy fácil actuar y es fácil, desenvolverse. Claro, porque además Mali, sería un poco largo de explicar, es un centro del crimen organizado transnacional. En Mali, por ejemplo, se realizaron operaciones secretas, históricamente, ¿no? Por ejemplo, para transferencia de know-how y de tecnología nuclear a Pakistán, para que vos te des una idea. El padre de la bomba nuclear pakistaní, tenía una mujer, la mujer murió, y uno de los grandes hoteles de Mali lleva el nombre de la mujer. Es decir, acá es un centro del contrabando, a tal punto que esta persona que acaban de mostrar es el rey del contrabando del cigarrillo. Le dicen Mister y la marca del cigarrillo. ¿Podrá haber otro ataque terrorista en breve en Mali? Yo creo que no solamente en Mali, yo creo que en este momento Europa sí, está amenazada, Estados Unidos está amenazada. Y la amenaza yo diría que es global. Es decir, global no significa globo terráqueo, sino que no tiene territorios definidos. Yo creo que cualquier blanco blando en este tipo de países tiene que ser realmente custodiado porque son los que claro, tratan... pero ¿qué es blanco blando? Es que no tiene defensa. Que los servicios de seguridad, por ejemplo, o de inteligencia, no puedan prever un atentado terrorista, que de todas maneras es bastante difícil. No, en realidad el blanco blando para ellos es el blanco civil, un hotel, por ejemplo. Eso por ejemplo, acá había un hotel, un director de seguridad, un hotel importantísimo de Buenos Aires, y me llamó y me dice, mira, a ver, quiero que vos veas el hotel, esto hace tiempo atrás, para ver qué es lo que vos debés, porque yo tengo una seguridad muy buena, y yo le pregunto, ¿y cómo entran y sacan la basura del hotel? Y me dice, entra un camión y saca las bolsas de adentro. Digo, ¿vos le permitís al camión entrar? Sí, bueno, entonces ahí tenés un punto vulnerable. Bueno, los terroristas en Mali ingresaron a través de autos claro, con matrícula diplomática, porque por lo general se albergan diplomáticos. Ahora bien, un hotel que alberga, digamos, a diplomáticos y a directivos de empresas internacionales no cuenta con mucha seguridad. ¿Por qué sería un blanco blando? Me parece que para el terrorista todo es blando. Claro, pero no cuenta seguridad. Claro, no, pero no es lo mismo atacar, por ejemplo, un regimiento, una guarnición militar. No, un restaurante. Claro, un restaurante. Eso técnicamente, soft target en inglés, ¿no? Blanco blando. ¿Cuál es? Un restaurante, una iglesia, una mezquita que a lo mejor no tenga, de otra rama del Islam, que no tenga demasiada protección. Esos son blancos blandos. Sí. Ahora bien, de Mali quiero pasar nuevamente a Francia porque se pudo interceptar el accionar de terroristas que iban a realizar un nuevo ataque. Donde en la Défense, que sería donde está el arco de la defensa, digamos, geográficamente, para contarles a ustedes, el lugar donde se desarrolla el sistema financiero, el corazón financiero. ¿Recuerdan los atentados terroristas del 11 de septiembre? Allí transcurrieron lo que era el corazón financiero, Wall Street, ¿no es cierto?
en la ciudad de Nueva York, que no solamente es de Estados Unidos, sino del mundo entero. En este caso, la Défense tiene que ver con el sistema financiero francés. Por supuesto. Ahora bien, bueno, en Saint-Denis, muy cerca de Stade de France, donde se desarrolló el partido amistoso entre Alemania y Francia, fueron, digamos, detectados en un departamento terroristas, los cuales el ideólogo, el autor, el planificador táctico. Claro, fue abatido, Abdelhamid Abaoud, el alias de él, sí. ¿no? Y vos fíjate que yo lo he leído en la revista Davica, el mofarse de los servicios de inteligencia y seguridad de Europa, porque él entró y salió, cometió otros atentados, respaldó otros y pudo salir y entrar a Europa. Y en la revista Davic número 7, hace bastante tiempo, esa que yo leo y a veces sirve para anticipar hechos, bueno, él se reía de los europeos. Y él como cae, a través de un soplo, o chivatazo, como se dice en español, castellano, sí. No argentino, chivatazo, acá decimos soplo, buchonada, bueno, claro. Etcétera, que partió de Marruecos. Presumiblemente, a veces los grupos que compiten entre sí, yihadistas, ¿qué hacen? Para acabar con el otro, dan este tipo de información. O sea, la información partió de Marruecos. Entonces dijo, en Marruecos afirmaron que esta persona estaba en ese momento en Europa y en Francia. Entonces, a través de averiguaciones, llegan a Saint-Denis, donde estaba su prima, que dicen que se inmoló, pero resulta que no se inmoló ella, se voló otra persona que estaba con ellos, que llevaba un chaleco explosivo que iba a ser utilizado para una operación terrorista nuevamente en Francia. Eso es lo que terminó con la vida de ella, ¿no? Porque ella se inmolara, digamos. Ella de cualquier manera estaba extremadamente radicalizada. Y vos fíjate el caso... Pero vos sabés que también Hasna tuvo mucho que ver con la detección del autor ideológico de los atentados terroristas, porque se encontró un teléfono celular en un tacho de basura muy cerca donde se cometieron los atentados terroristas, y ella tenía comunicación permanente con Abdelhamid Abaoud, que es el autor ideológico. Exactamente, ideológico de esto, ¿no? Y una persona importante, te digo, dentro de lo que es el ISIS. Abaoud, decís. Abaoud, sí. Claro. ¿No? Abdelhamid Abaoud. El nombre real es dificilísimo de pronunciar, hasta para mí que tengo facilidad para los nombres árabes. Con Abaoud, digamos. Abaoud, sí. Él era una persona importante porque realmente tenía una mente muy especializada, conocimientos del terreno, conocimientos de técnicas de ataque, etcétera, y sobre todo para planificar. Claro, bueno, entonces... pertenecía a una familia de clase media, adinerada. Entonces el padre, él no entendía cómo podía haber sumado al yihadismo una persona que no eran estos jovencitos desarraigados, a lo mejor que no tienen trabajo, que están en París, que son de alguna manera un semillero en general de los predicadores yihadistas. Pero también hay una gran contradicción, Belén, porque por ejemplo en Francia hay entre 150 y 170 mezquitas salafistas, es decir, que promueven la violencia. En esas mezquitas reclutan jóvenes para enviarlos a teatros de operaciones como Siria y como Irak. ¿Con la complicidad de quién? Y con la complicidad, por ejemplo, del presidente de Turquía, que los deja pasar. Porque él da prioridad. Un problema, es tremendo. Pero ¿por qué? Esto no es una cuestión ideológica ni religiosa, sino geopolítica. Turquía es el antiguo imperio otomano, lo que ha quedado. Sí, como está dividido entre Oriente y Occidente, claro, ¿no? Sí. Pero ha quedado encerrado en una región que se llama Anatolia. Sí. Entonces ellos buscan desesperadamente expandirse hacia el sur, hacia las antiguas colonias árabes que ellos dominaron. Sí. Entonces el señor Erdogan, que ha derramado lágrimas de cocodrilo por los muertos en París, bueno, él permite que por las fronteras de Turquía pasen los yihadistas, porque le da prioridad a la caída del gobierno del presidente Bashar al-Assad al combate contra el terrorismo. Y hablando entonces de Bashar al-Assad, ¿no es cierto?, y de Siria, en los últimos días, inclusive ayer también, ayer especialmente, porque Rusia dio a conocer digamos, lanzamiento de misiles hacia territorio sirio, apuntando directamente como blanco a aquellos donde se encontraban los yihadistas, ¿no es cierto?, o sea, los integrantes del Estado Islámico. Ahí lo estamos viendo. Es el video que la misma Rusia muestra, ¿no es cierto?, como
como contrapartida. Y además también habían grabado algo en los misiles, ¿no? Exactamente, ¿Qué sí, grabaron? También. No, grabaron un mensaje como... Sí, pero ese mensaje tenía que ver por los nuestros, sí, exactamente. y por el 13. ¿Por qué? Por los nuestros significa aquel avión ruso que había salido desde Egipto Sinaí, ¿no? con rumbo a San Petersburgo y que, bueno, la caja negra, digamos, cuando pudo brindar información, allí dio cuenta de una explosión a bordo a los 30 minutos del despegue. Había varias hipótesis, entre ellas la de un atentado terrorista. Y después se supo que, evidentemente, había un artefacto explosivo y se trató de un atentado terrorista que se lo atribuyó también, ¿no es cierto?, grupo yihadista. Sí, el grupo yihadista, justamente el ISIS, que dijeron que habían aprovechado una brecha de seguridad justamente en el aeropuerto en el cual pudieron cargar la famosa lata de gaseosas con el explosivo, ¿no? Ahora, acá hay una cosa elemental, dice Putin que él va a ayudar a que llegue más rápido a Dios estos que se inmolan por Alá, etcétera. O sea que la guerra acá es total, evidentemente. Se han de alguna manera puesto de acuerdo Rusia, Estados Unidos y Francia para coordinar ataques, porque ya el espacio aéreo de Siria está atestado de aviones de combate. Sí. Pero han comenzado a atacar Raqqa, que es la capital de este supuesto Estado Islámico en Siria. Y entonces se están escapando en este momento los principales líderes y cuadros hacia Irak, porque muchos son iraquíes. Eso es una cosa importante para tenerla en cuenta. El Estado Mayor militar, de ahí el éxito que ha tenido el ISIS, son iraquíes, pertenecientes en su momento a Saddam Hussein. Claro. Ni siquiera son musulmanes. Está bien lo que decís, porque esto se remonta al año 2003, cuando George Bush atacó Irak, ¿no es cierto? Y ahí aparece Al-Qaeda, después aparece el ISIS y después el desprendimiento del ISIS respecto... En realidad era Al-Qaeda y el desprendimiento, ¿no es cierto?, del ISIS de Al-Qaeda el año pasado. Beatriz Ríos nos está escuchando. Ella es periodista que trabaja en Bélgica. Beatriz, ¿cómo te va? Buen día para nosotros. Hola, buenos días. Buen día. Sabemos de una alerta que está llegando casi al máximo nivel en Bélgica, ¿no es cierto?, de nivel 4. ¿Cómo se está viviendo esa situación en el país donde estás trabajando? De hecho, la alerta ya ha llegado al máximo, efectivamente, en nivel 4. Sí. Y bueno, las autoridades han pedido por favor a la gente que se quede en casa. Se ha pedido que en caso de que sea necesario salir, se eviten zonas en las que haya mucha gente, pues zonas como mercados, como pueda ser una zona de compra, cine, concierto. En cualquier caso, la mayoría de los comercios han cerrado. Los cines están cerrados, los museos están cerrados y la ciudad está prácticamente paralizada. Beatriz, ¿la gente trata de vivir una vida normal pese a esta alerta o permanece en sus domicilios particulares? ¿Existe temor también de salir a la calle? Hoy la sensación no era en absoluto de normalidad. Yo he salido de casa alrededor de las 11 de la mañana, hace apenas 3 horas, y no había prácticamente nadie en la calle. Es cierto que en ese momento estaba nevando, estaba lloviendo, pero aún así es Bruselas está acostumbrada a ese tiempo y aún así no había casi nadie en la calle. Y además la gente estaba muy en silencio, sí que es verdad que las caras eran como de cierta tensión, cierto miedo. Cada vez que pasaba un coche de policía se escuchaba una sirena, alguien corría, la reacción de la gente era francamente extraña. Es verdad que eso se ha mantenido durante al menos un par de horas o 3. Luego, a lo largo de la mañana ha evolucionado ligeramente, pero aún así la sensación no es en absoluto de normalidad porque al fin y al cabo todo está paralizado. El metro está cerrado, acaba de anunciar además el servicio de transporte de Bruselas que el metro estará cerrado hasta mañana a mediodía, con lo cual no hay una sensación de normalidad. Y la mayor parte de la gente que continuaba en el centro eran sobre todo turistas. Y en cualquier caso, para ser un sábado por la tarde cualquiera en Bruselas, no era un sábado por la tarde cualquiera. Claro, Beatriz, por otra parte se han realizado allanamientos, se han detenido a supuestos terroristas también en el país belga. ¿Se han producido algunos otros allanamientos, digamos, que no haya llegado, digamos, a publicarse esa información en las últimas horas? Sí, hace prácticamente una hora se han detenido a 6 personas al sureste de Bruselas, en una zona que se llama Berger, sí. y se han encontrado a 6 personas que iban fuertemente armadas y ha sido hace apenas una hora. ¿Cómo impactó? Sí. Te escucho. De hecho, la alerta se activó hasta nivel 4 anoche precisamente porque se encontraron explosivos y armas pesadas en la casa de una de las personas a las que se han detenido. Entonces, la reacción de la policía fue de prevenir un posible atentado importante que además, tal y como ha dicho hoy el primer ministro en rueda de prensa, tenía la intención de ser muy parecido a lo que ocurrió en París. Distintas zonas de la ciudad, distintas maneras de atacar y por eso se ha activado el nivel de alerta 4.
¿Cómo ha impactado en la población toda el hecho de que hayan sido ideológicamente planeados los atentados en Bélgica, inclusive también haya pasado un automóvil con matrícula belga de Bélgica a Francia por la frontera para encontrarse ese automóvil cerca donde se cometieron los atentados terroristas en París, y que luego justamente hayan sido 7 ataques en simultaneidad cronológica, ¿no es cierto? ¿Cómo ha impactado como país, ¿no? El hecho de que, digamos, más allá de la conexión local francesa, digamos, se hayan planeado allí. La verdad es que hay una cierta sensación de impacto, quizá por la magnitud del atentado, porque es cierto que yo ya estaba viviendo aquí cuando ocurrió el ataque contra Charlie Hebdo y también estaba cuando se atacó aquí un museo judío, y la reacción de la gente no fue de este miedo, de esta tensión, de esta paralización de la ciudad, quizá no fue tan importante, pero sí que es cierto que no solo por la cercanía de Francia, está claro que la relación que tiene Francia con Bélgica es muy importante, porque comparten idioma, comparten cultura, pero no es una sorpresa, es decir, en Bélgica se conoce y se sabe que hay un problema precisamente con la radicalización, porque de hecho Bélgica es el país que tiene más foreign fighters, es decir, más locales belgas que van a luchar a Siria de toda Europa, con lo cual no ha sido una sorpresa, pero siempre al final acaba siendo chocante, ¿no? El hecho de que sea un vecino el que realice un atentado como los de la magnitud que han tenido en París, que son una barbaridad. Y realmente sí que hay una cierta sensación de miedo, de tensión entre la gente, pero por otro lado, hasta hoy que no se ha activado la alarma 4, la verdad es que la sensación era de cierta normalidad en la ciudad. Claro, es verdad que hay más presencia policial, es verdad que hay más presencia de soldados, pero es algo a lo que ya se había acostumbrado la sociedad belga precisamente desde el ataque a Charlie Hebdo, en el que se instauró, ¿no?, este sistema de seguridad por parte del gobierno. O sea, para que se sepa, digamos, suena una alarma y la gente ya sabe que tiene que permanecer en su domicilio particular, ¿no es cierto?, sin salir hasta que se dé aviso, digamos, a que puede salir a la calle y vivir una vida normal. No ha sido así. Se ha mandado un comunicado, se ha mandado un comunicado a través de los medios de comunicación por parte del gobierno, pues avisando precisamente de que había una posibilidad muy importante de ataque y que se consideraba que era necesario que la gente quedase en casa. No se ha especificado hasta qué punto ese aviso va a durar, no se ha especificado cuándo va a terminar, así que ahora mismo solo estamos esperando a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Al haber tantas operaciones policiales en curso, porque realmente el gobierno reconoce que sigue habiendo operaciones en curso, y el hecho de que se hubiera previsto un posible ataque como el de París quiere decir que no se está buscando solo a una de las personas que huyó de París, sino que se cree que puede haber más células terroristas esperando atacar en Bélgica o en otros países de Europa. Por eso se sigue actuando, y yo creo que va a depender mucho de cómo se desarrollen los acontecimientos y de cómo esas operaciones policiales tengan lugar, que se mantenga o no se mantenga esta alerta. ¿Qué es lo que facilita a los grupos terroristas desarrollar actividades de estas características en Bélgica? No se tiene muy claro, porque de hecho el gobierno belga, como explicaba antes, precisamente aumentó las medidas de seguridad de manera exponencial a partir de los atentados de Charlie Hebdo, y de hecho el propio primer ministro pidió por favor que no se criminalizara a los servicios de inteligencia que habían trabajado duramente para evitarlo. Ahora mismo la población sí que está un poco en shock por eso, ¿no?, por esa sensación de inseguridad, porque precisamente 2 de las personas que atentaron en París volvieron de Siria, fueron detenidas por la policía belga y aún así se consideró que no eran un peligro y se las dejó en libertad, con lo cual sí que es verdad que hay una cierta sensación de shock, de decir, no se ha funcionado bien, no se han hecho bien las cosas, porque al fin y al cabo los atentados pasaron, fueron organizados aquí y no se ha llegado a tiempo. Lo que sí que es verdad es que en general en Europa la sensación que se tiene es que por mucho que esté actuando la policía, por muchos esfuerzos que se estén haciendo, está resultando muy complicado controlar estos atentados, porque al fin y al cabo las medidas de seguridad, como explicaba, casi que se mantuvieron desde los atentados contra Charlie Hebdo, con lo cual sí que hay un poco de sensación de shock, de miedo, de decir, no hemos sido capaces de parar esto. Desde ya, y la sensación también de vulnerabilidad e indefensión, ¿no es cierto?, por parte de cada uno de los ciudadanos. Y me imagino también, Beatriz, como plantea un corresponsal que estaba trabajando en París, ¿no?, que también el vecino se vuelve un sospechoso de alguna manera, ¿no? Es como la desconfianza absoluta, la vida cambia. Bueno, de hecho yo estaba trabajo en Bélgica y fui a París justo solo a cubrir los atentados. Sí que es verdad
que la sensación un poco, hablaba justo hace un par de días, hubo una manifestación en Molenbeek, en el barrio en el que de hecho vivían algunos de los terroristas que atentaron en París y muchos de los que se han detenido en estos días, y mucha de la gente lo decía, que ellos estaban recibiendo la peor parte, porque se estaba generalizando sobre toda la población, ¿no? Se estaba dando por hecho que por el mero hecho de vivir en Molenbeek ya se era un terrorista, ¿no? Claro. Y sí que es verdad que al fin y al cabo, aunque es cierto que hay una presencia importante de esta radicalización en Bélgica, al fin y al cabo se rondaba en torno a las 200 personas, y 200 personas en un país como Bélgica realmente no es nada, ¿no? Yo creo que no se puede tampoco estigmatizar ni al país ni al barrio, y hay que entender que es un problema que obviamente es un problema que tiene una dimensión externa y una dimensión interna, porque al fin y al cabo estamos hablando que son ciudadanos belgas los que han cometido estos atentados, es decir, gente que nació en Bélgica, que creció en Bélgica y que ha decidido atentar contra su propio continente, ¿no? Contra la ciudadanía europea. O sea que sí que hay un componente interno que habría que trabajar y que habría que preguntarse qué hemos hecho mal o por qué no hemos hecho lo suficiente para hacer frente a esta radicalización. Y aquí, bueno, mucho del discurso está en torno a la necesidad de inclusión social, socioeconómica, sociolaboral de estas personas. Muchos de ellos tenían problemas familiares y demás. Sí. Entonces sí que está este discurso, esta necesidad de hacer frente al problema, no solo en Siria, sino también aquí, sino también en Europa. Beatriz Ríos, ha sido un placer hablar con vos, lamentando, ¿no es cierto?, la circunstancia por la cual tenemos que conversar, pero es excelente la información que nos brindaste. Muchas gracias por tu trabajo. Muchas gracias. Gracias. Horacio Calderón, bueno, excelente periodista, como ha relatado todo, ¿no?, de manera tan sencilla. Yo creo que justamente uno de los objetivos de los yihadistas, al atacar en Francia, intentar atacar Bélgica, etcétera, es justamente, lo hemos dicho acá, es profundizar la división entre lo que es, por ejemplo, la Francia autóctona de la Francia compuesta por inmigrantes, inclusive de primera, segunda o tercera generación. ¿Por qué? Porque al ampliar esa brecha que ya existía, ¿no?, se crea un semillero, se aumenta el semillero del cual pueden salir nuevos reclutas para ir por ejemplo, en este caso, a Siria e Irak. Porque, ¿qué pasa? El pseudo Estado Islámico necesita tener masa crítica, necesita tener la mayor cantidad de profesionales, etcétera, para que sea considerado como tal. Entonces, obviamente, los ataques en París crean la estigmatización de la persona que está al lado. Es decir, claro, uno no sabe si el que está al lado realmente es una persona pacífica o es alguien radicalizado del cual uno no tiene noticia. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que el objetivo de ellos es radicalizar la situación. Y además hay sectores que por su propia defensa comienzan a desconfiar. Y hay políticos que evidentemente sacan partido de esto para ampliar sus agendas, que rechazan la inmigración, rechazan el multiculturalismo impuesto en Francia y en otros países, etcétera. Pero el país, Belén, que yo quiero seguir insistiendo en esto, porque sigo leyendo, yo voy a los sitios yihadistas que publican cosas en árabe, inclusive, pero es muy fácil con un traductor en línea, es más fácil traducir del árabe al castellano, por ejemplo, que al inglés, ¿no? Donde ellos realmente siguen afirmando y confirmando de que Francia es el principal enemigo por encima de Estados Unidos, pues lo considera una potencia colonial. Sí. En varios países, por supuesto, de África, lo mismo en el caso del Levante y el Medio Oriente, y bueno, y lamentablemente todo esto va a ir creciendo y ya es una amenaza global. Y la amenaza global implica que todos los países que se sientan que pueden ser blancos, bueno, tomen los recaudos del caso. Sí. Yo empiezo a creerle un poco más a la advertencia o a las dudas que expresó, por ejemplo, Sergio Berni, sobre la amenaza que pendía sobre los dos shoppings, Abasto y Unicenter. Muchísimas gracias, Horacio Calderón.